Bueno, ya voy a ir rápido, hermanos, porque quiero terminar esto. Vamos al número 5. Miren, la liberación. ¿Por qué la liberación? Porque demuestra el poder encerrado en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, esto yo ya se los he dicho más de alguna oportunidad, espero que ya lo sepan o se recuerden. Dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? YHWH. ¿Ese es el nombre sobre todo nombre? No existe, dice Emerson. Pero ¿y cómo se lo dieron si no existe? Jehová de los ejércitos. ¿Es un nombre sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos? ¿Manda? Jesús, Rey de Reyes. Miren, hermanos, ese nombre, sobre todo nombre, no lo conocemos. Yo no sé cuál es. No es Jesús. ¿Por qué? Dígame, aquí creo que tenemos por lo menos alguno que se llame Jesús. ¿Hay alguien que se llame Jesús? Tenemos uno. No, ¿vos no te llamas Jesús? Uno, dos. Ahí está. Pregunto, ¿Jesús es un nombre sobre todo nombre? No. ¿Por qué? Porque es un nombre, vamos a decirlo así, común. Amén. O sea, es un nombre. Ahí está, Cristo Jesús. Pero igual, ese tampoco es un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque es un nombre. El de YHWH es el nombre de Dios, de la esencia. Es un nombre impronunciable. Díganme ustedes cómo pronuncian eso. ¿Cómo pronuncian YHWH? Dígame, ¿cómo se pronuncia? Salud. ¿Cómo se pronuncia? No hay forma de pronunciarlo. Amén. Miren, hermanos, esto es increíble. Escuchen lo que les voy a decir. Yo creo que todavía están, sí creo que todavía están, unos que por ahí decían, pare de sufrir, decían. Amén. Ellos salían en la tele y les pregunto, ¿sucedían milagros en esas iglesias, sí o no? ¿Por qué sucedían milagros? Porque tenían fe, pero es que tenían fe en una cosa. Miren, le tenían fe al nombre de Jesús. ¿O no hablaban de Jesús? No hablaban acerca del nombre de Jesús. Y la Biblia dice que al que creyera, que al que cree en el nombre de Jesús, dice que es todo, es posible. Entonces, no es tener fe en Jesús, en esas 5 letras que forman la palabra Jesús. Es tener fe en ese nombre que es sobre todo nombre, porque recuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si yo tengo fe en Jesús, en ese nombre de 5 letras, entonces estoy teniendo fe en algo que sí veo. Pero tener fe en el nombre de Jesús es tener fe en ese nombre que es sobre todo nombre, nombre el cual el día de hoy no conocemos. ¿Por qué ellos hacían milagros? Porque tenían fe en ese nombre y sucedían los milagros. La Biblia no dice que el cristiano que crea en el nombre de Jesús hará esas cosas, ¿o sí? La Biblia dice que el que cree, y la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen poder para hacer milagros en el nombre de Jesús. Porque la Biblia no dice nada más cristianos. La Biblia dice el que cree. Y el que cree, hay un montón de gente que cree. Hay católicos que si ustedes a veces los señalan y todo, pero viven una vida mucho mejor que los creyentes que decimos que somos evangélicos y son católicos. Eso sería cuestión de darnos vergüenza, hermano.
Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la liberación desata el poder que hay en el nombre de Jesús. Pero aclaro esto, no es Jesús las 5 letras, sino es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yo no lo sé. Hay un nombre que también la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que se nos va a ser dado en una piedrecita blanca a cada uno. ¿Qué nombre creen ustedes que va a ir ahí? ¿Será que en esa piedra va a decir, esta es la piedrecita de William, aquí está, la de Omar? No, si esos nombres son nombres comunes. Va a ser un nombre igual, sobre todo nombre. No lo vamos a saber hasta cuándo se nos entregue esa piedrecita. Amén. Entonces es igual, en el poder en el nombre de Jesús, ahí están las citas, lean ustedes, es un nombre sobre todo nombre. Pero esto lo vamos a creer cuando seamos libres. Miren, hermanos, una de las causas por las cuales la iglesia no es libre, ¿saben por qué es? Por la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Que nos cuesta creer. O que creemos, pero creemos más o menos. O recibimos la palabra, pero luego en casa, ¿será? Eso es incredulidad. Y la Biblia es clara cuando dice, no os unáis a yugo desigual. ¿Con qué dice? Con los incrédulos. Ni siquiera está hablando de impíos, no está hablando de pecadores, está hablando de que no tenemos que unirnos a gente que está en la misma iglesia, pero no cree lo mismo que nosotros. Gente que tal vez se escuchan la palabra junto con ustedes, pero cuando salen ya van cuestionando o no van creyendo. Esto el mundo nos los vende aún en los noticieros. ¿Qué es lo que dicen? Ver para creer. Y ahí están todos viendo, ver para creer. Amén. Vamos al número 6. ¿Por qué la liberación? Porque da continuidad al ministerio de Jesucristo. ¿No les gusta a ustedes eso, hermanos? Poder continuar lo que Jesús hizo. Amén. Bueno, aquí está. Necesitamos la liberación. Continúen ustedes ahí leyendo los versículos en su casa. Amén. Vamos al número 7. ¿Por qué la liberación? Porque aplica los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, ojo con esto. Yo no sé si ustedes saben o no saben, pero igual siento de parte del Señor decírselos. ¿Por qué es que nosotros... Pregunto, voy a preguntar algo. ¿Creen ustedes en lo que sucedió en la cruz del Calvario, sí o no? ¿Creen en lo que sucedió? Ok, los felicito. Yo también creo lo que sucedió en esa cruz. La pregunta es, ¿por qué nosotros no utilizamos una cruz? Porque hay un montón de gente que utiliza cruces, lo han visto, ¿verdad? ¿Por qué si creemos en lo que sucedió en la cruz? ¿Por qué no usamos cruces? ¿Por qué no colocamos una cruz aquí en la iglesia? Ajá, la Biblia dice, maldito todo aquel que fuera colgado de un madero. Y obviamente cuando uno ve en el original la palabra madero es igual a cruz. ¿Y saben por qué? Porque, miren hermanos, hay un montón de cosas que les tengo que predicar. Dentro del... Gloria a Dios. Dentro de la jerarquía demoníaca, no me recuerdo ahorita si es un gobernador o es un principado. ¿Saben cómo se llama? Se llama crucitas. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Por qué la Biblia dice maldito todo aquel que sea colgado de un madero o de una cruz? ¿Por qué? Porque la cruz es el nombre de un demonio. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pensaron los demonios? Lo tenemos. Porque fue crucificado en un demonio. Amén. Entonces, cuando la gente se coloca una cruz o se tatúa una cruz o cualquier cosa de cruz en su casa, lo que tiene ahí es un altar a un demonio que se llama crucitas. Por aquí cargo mi hojita, déjenme buscarla.
porque quiero que ustedes vean. Es un principado. Es un principado. La Biblia dice en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y este es un principado. La cruz es el nombre de un principado. Amén. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En el 7, en la obra redentora. ¿Por qué les hablo de esto, de la cruz? Porque cuando Jesús murió, ¿qué nos entregó? Nos entregó esto. ¿Dónde estoy? Aquí. Redención. ¿Alguien sabe qué significa redención? ¿O redimidos? Dar algo por otra cosa. La palabra redención lo que significa es comprar algo 2 veces por el mismo precio. ¿Cuál es el precio con el cual nos compraron a nosotros? La sangre. Valemos precio, dice la Biblia. Pero ¿cuál es ese precio? Precio de sangre. Entonces la obra redentora en la cruz, hermanos, no fue el acto de la muerte. Fue el acto de su cuerpo golpeado y el derramamiento de su sangre. Eso es lo que este principado llamado Crucitas ha venido a abolir, a destruir. ¿Para qué? Para que la gloria se le dé a la cruz y no al que murió en la cruz. Que no es lo mismo, ¿o sí? ¿Me están entendiendo? No es lo mismo darle la gloria a la cruz que darle la gloria al que murió en la cruz. Amén. Mucha gente, ¿qué es lo que carga? El crucifijo ahí. Sin darse cuenta que lo chicaran es un demonio ahí colgado. Y porque la Biblia lo dice, claro, que todo aquel que fuera colgado en un madero es maldito. Por eso, mis amados hermanos, si ustedes, escuchen bien lo que les voy a decir, si ustedes en alguna oportunidad o en algún momento fueron y participaron de esa cruz de ceniza que les hacen acá, hermanos, ustedes necesitan liberación. ¿Por qué? Porque yo no sé mucho de eso, porque sinceramente no sé. Pero supuestamente dice que queman, ¿qué cosas queman para para hacer la ceniza y todo eso? Los ramos. Eso es lo que dice que supuestamente queman, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que en realidad queman? Niños. ¿Por qué creen ustedes que hay veces que ustedes conocen a las monjas, pero de repente las monjas se desaparece? ¿Saben por qué se desaparece? Porque esa monja se tiene que desaparecer por 9 meses o mientras abortan lo que el padre le hizo. Ya saben qué le hizo, ¿verdad? Le dio una bendición. Y luego todos esos desechos, aún los mismos hospitales participan de eso, todos los desechos de las autopsias los queman. Y después les ponen la cruz de muerte aquí en la frente. Les están colocando un demonio y el sello de propiedad de Satanás. Eso es lo que les colocan. Y ahí anda toda la gente incrédula vendiéndole su alma a Satanás. ¿Por qué creen que después de sus labios brotan, católico nací y católico me muero? Yo le diría, enchamucado nació y enchamucado se va a morir. Y eso es lo que pasa en realidad. ¿Por qué creen que la Biblia habla de que la Iglesia Católica es la gran ramera? Porque la Iglesia Católica es una prostituta. Hablando espiritualmente, es ecuménica. Amén. Y todo eso es lo que sucede, mis amados hermanos. Por lo cual, ustedes y yo no debemos de cargar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que se hizo maldito para que ustedes y yo no seamos más malditos. ¿Quién fue? Jesús. Dice la Biblia en el libro de Gálatas que Él se hizo maldito por nosotros. Amén. Pero cuando la gente participa de todo eso, lo vuelven a clavar y la obra redentora, que como vuelvo a repetir, no fue el acto de clavarlo en la cruz, fue el acto de las heridas en su cuerpo, los clavos, el costado y la sangre derramada. Ese es el poder de la obra redentora, no la crucifixión, sino su cuerpo lacerado y su sangre derramada.
¿cuántos lo habíamos entendido así? Todos creíamos en el poder de la crucifixión. Eso es mentira, ¿por qué? Porque hay un principado que quiere llevarse la gloria que se llama Cruzitas. Y la obra redentora había sido como que puesta aquí un velo para que creamos en la crucifixión, en lo que sucedió en el monte de la calavera. Eso es lo que significa el monte de Gólgota, el monte de la calavera. Para que sucediera eso, y entonces toda la gente el día de hoy le da la gloria a la crucifixión, tanto más que en estos días hay algo que sucede que es el Vía Crucis, ¿sí? Pero ¿cuántos se centran en esto? En la obra redentora. ¿En dónde sucedió esa obra redentora? Vuelvo a repetir, no en la cruz, sino en sus heridas, y en su sangre, y en su cuerpo lacerado, y en su sangre derramada. ¿Qué le ha quitado la gloria? ¿Qué le ha quitado la gloria al derramamiento y a las heridas de su sangre? La crucifixión. ¿Se dan cuenta cómo trabajan esos demonios? Glorificando a lo que no es. Entonces la obra redentora, perdónenme que se lo diga así, se convierte en una basura llamada cruz y crucifixión. Y no ese es el fin de la redención de Dios. Amén. Vamos rápido, hermanos, porque ya me enojé. Son bromas. Número 8. No voy a rematar con ustedes. Número 8. ¿Por qué el poder, la liberación, perdón? Porque restaura el cristianismo neotestamentario de la iglesia. ¿De qué estoy hablando? De la forma de vivir el evangelio en el Nuevo Testamento. La forma en la cual los del libro de Hechos vivieron el evangelio. La Biblia muestra ahí en el libro de Hechos, lean ustedes en su casa, que los de la iglesia de Hechos tenían, dice la Biblia, todo en común. ¿Amén o no amén? Dice que en esa iglesia no habían necesidades. ¿Por qué? Porque aquel que tenía, por poner un ejemplo, 2 televisiones, pero un hermano de la iglesia no tenía, ¿saben qué hacía? Pastor, yo tengo 2 televisiones. Yo ya sé por ahí que algún hermano no tiene, désela. Pero el día de hoy, dígame, ¿en qué iglesia se hace eso? En ninguna. ¿Por qué? Porque la gente de la iglesia normalmente, mientras más tiene, más quiere. Porque cada quien ahí dice, como lo dicen, salve su pellejo, y el pellejo del hermano y que lo salve él. Amén. Entonces, ¿por qué se ha perdido el cristianismo neotestamentario? Porque ya la gente piensa nada más en su propio bien, ya no en el bien del hermano. Amén. Vamos al número 9. ¿Por qué la liberación? Porque convence de la necesidad de unción del Espíritu Santo y sus dones. Hermanos y hermanas, hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Vamos a seguir hablando hasta que terminemos. Cuando a nosotros nos cuesta creer en los dones o en el Espíritu Santo, ¿saben qué sucede? Hay más de algún área, como lo veíamos en esas ranas, hay más de alguna ranita por ahí que está estorbando. ¿Por qué? Porque los dones y el poder del Espíritu Santo son, mis amados hermanos, por fe. Amén. Son por fe. Y termino, número 10. ¿Por qué la liberación? Porque ayuda, escuchen esto, ¿cuántos quieren irse arrebatados? Porque ayuda a preparar al pueblo de Dios para el arrebatamiento. Amén. ¿Quieren ustedes irse arrebatados? Necesitamos, mis amados hermanos, para que eso suceda y acontezca en nuestras vidas, ser libres. Amén. Primera de Juan 3, agregamos algo más. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, espiritualmente sucede algo. La sangre que nos penetra, no solamente nos penetra y nos inunda por dentro, sino que también brota y nos cubre por fuera. Eso es por fe.
Amén. Pero también te aparta, por eso escrito está, que estamos en el mundo, pero ¿por qué no somos del mundo? Porque tenemos un sello que está sobre nuestras vidas, que es el Espíritu Santo y, en este caso, por lo que estamos entendiendo, la sangre. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, sucede algo. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, es como que nos estuvieran tomando del mundo y colocando en la